Vamos, hermanos queridos, a mirar en la palabra de Dios. Aquí traje la Biblia. No sé, a algunos les gusta la Biblia grande. Esa es una Biblia grande, ¿cierto? No sería fácil traerla a la iglesia fácilmente. Y si la traigo tendría que traerla en los hombros, ¿cierto? Por lo pesada, ¿verdad? Esta es la Biblia, la palabra de Dios. 66 libros hay en este hermoso libro. Duró Dios haciéndolo 1200 años. Duró desde el primer escrito hasta el último escrito 1200 años, para referenciarlos especialmente a nosotros, la iglesia. Entonces este es un tesoro, sea que esté en su celular o que lo tenga como nosotros en pedacitos, que lo tenemos como tiempo con Dios. Aquí está la palabra del Señor. Y hoy tenemos un libro que vamos a estudiar, lo que es el libro de Jeremías. Aquí está, es un profeta. Esta persona humana que se llama Jeremías era un hijo de un sacerdote, pero Dios lo llamó para ser profeta. Y no lo llamó viejito como algunos creen. Es que siempre las cosas de Dios son para los viejitos. No, un adolescente. Y vamos a notar todo lo que él tuvo que tratar. Dios es serio con la humanidad, con su pueblo. Oigamos un video que tiene que ver con el resumen de lo que tiene que ver el libro del profeta Jeremías, para tener acá esta posibilidad de identificar. Así que tenemos en el tiempo con Dios desde ayer el libro de Jeremías, y desde ahí vas a tener un estudio profundo. Y por eso los cristianos nos comemos de a poquito la Biblia, porque no hay otra forma de encontrar la verdad. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del reino del sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas. Todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel.
Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén. Y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45 y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia. Y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David.
Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías. Y es un problema que usted y yo atrevidamente, después de haber conocido a Dios y saber que hay un dueño sobre todo el universo y que la Biblia lo narra como el creador, nosotros actuamos indebidamente dejando de leer su palabra, dejando de venir a la iglesia, dejando de orar, dejando de que Dios sea el prioritario. Y en ese momento, tanto el rey que nos muestra acá, Josías, y los reyes de ahí en adelante cometieron el grave error, el pecado de no tomar en cuenta a Dios en el gobierno, ni tomar en cuenta a Dios en las vivencias civiles, comerciales, ni tomar en cuenta a Dios en la vida personal. Y ellos, en vez de buscarlo, levantaron ídolos. El pecado más grave que está en la Biblia escrito se llama idolatría. ¿Cuál es el pecado más grande, hermanos? Idolatría. Levantar imágenes, levantar ídolos, ir tras gente poderosa, ir tras situaciones de conceptualizaciones. La idolatría está ahora presente en la vivencia occidental, aquí en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. La idolatría más fuerte, más grande se llama yo. Ese es el pecado más grande, donde nos hemos hecho supremos nosotros y donde creemos tomar derecho a manejar el tiempo como se nos viene en gana, manejar el dinero como se nos viene en gana, manejar las relaciones interpersonales como se nos viene en gana. Aún se me ha dicho y se nos está diciendo que si su cerebro le dice que usted, y en este caso soy un ser humano, hombre, si me resulta mi cerebro que yo soy una mujer, entonces yo tengo el derecho de cambiar y la sociedad, ninguno puede decirme nada, y desde aquí en adelante que me implanten senos y que me coloquen esto y que me coloquen aquello. Esa es una idolatría. Una idolatría el deporte. Y más y más y más idolatrías terribles que hemos tenido en esta época. Entonces no es que vamos a hablar de algo viejito, caso tan viejo que va a hablar Jeremías. Jeremías le va a hablar a usted de los pecados de tu idolatría. Y hoy es el día de la madre, y un ídolo puede ser la mamá, ¿sí? Y ensificamos como decir que no hay otra palabra como la palabra de una madre. Pero por encima de la palabra de una madre está la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Y muchas idolatrías tenemos, egolatrías tenemos. Entonces Dios tiene que levantar en épocas a personas para manifestar una alerta, para llamar la atención, porque a Dios le interesa primero salvación, redención que juicio. Y va a notar que son muchos los años que Dios le presenta a Israel por medio del profeta Jeremías esta situación, llamadas de atención, llamadas de atención, llamadas de atención. Ahora estamos en familia acá, ¿cierto? ¿Será que un papá le ha llamado la atención a alguno de los hijos aquí presentes? ¿Será que alguna mamá le ha llamado la atención a unos hijos aquí presentes? Lo normal es que dentro del orden debe de haber llamados de atención. Cuando una madre tiene el concepto, o un padre, que mi hijo es perfecto, ¿qué problemas que tenemos en un colegio? Por ahí me mandaron un video rogando un profesor diciendo: por favor, confíen en nosotros, por favor. Es que su hijo puede cometer errores, su hija puede cometer errores. Y es que están hasta ahora comenzando, y permítanles que ellos acepte que tienen errores. Cuando no se aceptan,
es un problema muy grave en la institución, ¿sí? En un colegio y en varios otros lugares. Amados hermanos, entonces la solución en este tiempo sería que Israel hubiera aceptado los errores, pero no los aceptó. Y se fue no tras los consejos divinos, sino tras los consejos de las potencias que estaban en ese entonces: Asiria, Babilonia y otras más. Y ellos eran los que marcaban la pauta al pueblo de Dios, no Dios, sino la situación comercial, sino la situación política, sino la situación internacional. Y entonces se doblegaban, como nosotros nos doblegamos a los Estados Unidos. No lo podemos negar que nos doblegamos a los Estados Unidos. Y en esta época, ¿cómo tiene esa situación de arrogancia a los Estados Unidos? Que nuestros magistrados le quitan entonces su visa, porque si ellos van a tener una determinación libre como personas de análisis sobre situaciones, ya sea de la paz, ya sea de la situación del glifosato, entonces serán quitadas previamente ya, para asustar a los otros. Increíble, ¿cierto? Bueno, esperamos a este presidente que reaccione, y que ya han oído, a los que son aquí especialmente abogados, pueden decir: esto es una imposición increíble. Sí, increíble. Sí, ellos son poderosos, pero nosotros tenemos autonomía. Amén, hermanos. Y yo respeto que sí, pero nosotros tenemos. Aquí pasa lo mismo, aquí pasaba lo mismo. Pero ese era el pueblo de Dios. Nosotros no podemos decir que Colombia es pueblo de Dios. Nosotros aquí tenemos creyentes y no creyentes, pero Israel, todos, porque habían surgido de Dios, era el pueblo de Dios. Bueno, cuando usted nota aquí que la palabra de Jehová le vino en los días de Josías, vino una palabra a este muchacho que nos dice que antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí está el mismo escritor Jeremías diciendo: Dios me habló, ¿sí? Está en primera persona. Los observadores, cuando estudian la Biblia, tienen que ver cómo está escrito. Y el versículo 4 está diciendo en primera persona, es decir, el propio escritor está diciendo: el Señor se dirigió a mí y me dijo. ¿Esto qué fue lo que le dijo? Antes de que darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Este es un llamado. Dios está tomando a un jovencito, qué sé yo, de 18 años, 19 años, y se le aparece y le habla. Ese jovencito entendió que era Dios que le hablaba. Sí. ¿Qué le está diciendo Dios? Que es un escogido, es un elegido por Dios para un propósito. Por eso cuando nosotros los cristianos decimos que los propósitos de la vida suya y mía no son mis gustos, sino los gustos de ¿quién, hermanos? De Dios. Por eso decimos: hágase ¿qué, hermanos? Tu voluntad. Carlos Muñoz tenía como gusto estudiar ingeniería, y se fue a la Universidad Nacional y se fue a la Universidad Distrital a hacer el examen, pero oraba a Dios y no quedó. Cuando después de un tiempo oré a Dios nuevamente, Dios me abrió las puertas a la contaduría, y ahí entendí que Dios determina lo que es. Aquí hay muchachos que posiblemente no han entrado a la universidad, y no sea caprichoso, hermano. Yo soy así cuando oyen. Yo le digo a un joven: mire, papito, usted es hijo de Dios. No viven caprichos. No es lo que a usted le gusta, es lo que Dios quiere. ¿Sí? Aquí teníamos una hermana, y la conoce Juanca porque era condiscípula de ella. Ella determinaba y creía que Dios le había, ella quería ser cantora de esta iglesia, y empecinada. Y ella sabe que era amiga de ella, ¿cierto? Se llama Andrea. Sí, tremendo. Y empecinada, y cuando la colocan a mirar, a ver, hágalo. No, usted está cantando la, sí, no, así no es. A ver, una percusión. Ahora, la situación de ritmo, de tal. No, usted no sirve. No, pero es que Dios me dijo. Bueno, es que Dios la cambie. Sí, que Dios la cambie.
como Julio Rodríguez, aquí sabemos, y él dio testimonio. Yo no era buen músico y siempre me echaban, pero cuando Dios me dijo que iba a tocar en la iglesia y que iba a hacer, me dio la unción y ahora soy músico. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto es la historia de Dios. Dios no ha cambiado. Dios ahora no le está diciendo a usted: mijito, haga lo que se le viene en gana. No, 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 no. Estás equivocado. Estás caminando por un mundo equivocado. Dios determina lo que es importante para ti. ¿Qué necesita usted hacer? Que Dios se le aparezca, que Dios le diga, que Dios utilice al predicador, que Dios utilice una visión, que Dios utilice algo para hacer la voluntad. Amén, hermanos. Lo más grandioso en la vida para un cristiano en la tierra es cumplir la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Entonces aquí Él lo dice: se me vino. Y mire, Dios tiene ese proyecto y ese propósito antes de que usted nazca. ¿Sí? Ya hay planes de Dios. Es en la mente y el corazón de Dios que están los seres creados. En la mente y el corazón de Dios estaba que naciera mi nieta, Abby. Y dentro de eso los padres van a descifrar el propósito de Dios para la niña, como el abuelo también, que es intercesor, la abuela, ¿cierto? Y dentro de ellos vamos a ver: esto es lo que Dios quiere para ti. Y ella lo reciba, va a ser bendita desde pequeña. Pero ya no, que yo no quiero, que yo lo que quiero hacer. ¿Sí? Dios la llamó, por ejemplo, a la alabanza. No, que yo lo quiero, yo quiero simplemente ser una estudiante de la universidad y no me interesa lo demás. A mí que me importa lo demás. Bueno, sería doloroso ser ahora una madre para los demás. Entonces, jóvenes que están aquí presentes, no hagan sus caprichos. Y mucho de la pérdida, que aquí hay jóvenes ya mayores de 28, 30, 32 años que están aquí presentes, que mucho de lo que hicieron no era la voluntad de Dios y perdieron tiempo. Pero mejor arrepentirse, ¿cierto? Girar y decir: entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que quiere? Pues déjese de guiar y verá que usted irá por buen camino. Ahora, aquí dice el Señor: yo dije, mire lo que dice el joven. Bueno, es natural, me parece humildad también, me parece correcto, y así debe ser. Que un reto tan grande, que el Señor le dice: es que dijo, mire, antes que naciera te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cómo así todo esto tan grandototo, todo este reto? Y dice el versículo 6: yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy muchacho. Es decir, él dijo: yo estar con los poderosos del mundo, ¿cómo se habla con ellos? Tienen algunas situaciones de frases, de formas. Yo no puedo hablar ante el rey de Israel. Yo tengo que hablarle ante los mismos sacerdotes, a los otros profetas. Yo tengo que hablarle. Yo no sé hablar. Yo todavía parece que no había estudiado mucho. También puede ser. Y qué interesante la humildad, porque ahí puede notar que la situación no es la capacidad humana, es la bendición divina. Amén, hermanos. Tú no puedes de pronto, yo tampoco lo he sido, capaz para muchas cosas, pero la única cosa entiendo es que si Dios me escogió, Dios me preparará, Dios me levantará y me bendecirá. Amén, hermanos. Si Él lo dijo, Él lo cumple. El día de ayer estaban despidiendo a una sobrina de mi hermana, de mi esposa, para vivir en Francia un año, año y medio. Va a estudiar, va a buscar una posibilidad de vida. Como yo le hablaba, le decía: lo importante es que sea la voluntad del Señor, ¿sí? Que puedas haber entrado en partido. Sí, yo estuve orando, yo estuve dedicada para esto, se me abrieron las puertas, yo ni había pensado. Ahora voy para Francia, es joven la persona, ahí va a estar, ¿sí? Ok, así que usted es muy joven, tal vez es tímido, tal vez es introvertido, tal vez no tiene muchas habilidades, pero usted le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, el Señor dice así: no digas que eres un muchacho, no digas que no tienes capacidad, no digas que no tienes dinero, no digas que no tienes tiempo. No lo digas, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. La situación es disposición. La situación que tienes que hacer, muchacho, hermano, hermana, es disposición, obediencia. ¿Cómo yo me coloco delante de Dios todos los días? Así, con mis manos levantadas.
Incluso hay una canción que dice así, ¿cierto? Con mis manos levantadas hacia el cielo, le pregunto al Señor: ¿qué quieres? Dime, por favor. Pero a veces tengo que durar en ayuno varios días para encontrar su palabra, en vigilias, porque Él ante todo quiere quebrantamiento en mí. ¿Por qué no me responde tan rápido Dios? Dios lo sabe porque no te responde a ti tan rápido como tú quieres. ¿Por qué no te responde? Porque posiblemente todavía hay orgullo, hay vanidad, tu mente está extraviada en idealismos humanistas. Tienes algo ahí y tienes que romper en el nombre del Señor esto. Por eso vienen los ayunos, vienen los quebrantamientos. Y este muchacho oyó que Dios le estaba diciendo: no necesito que seas muy entendido, solamente que confíe en mí. Yo te envío a tal lugar y voy a decir lo que tienes que decir. Y se encuentra en esto que Jeremías, en muchos momentos, Jeremías no hablaba en los lugares. Llegaba allá y aquí está, y Dios, y él tenía dificultades en hablar. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Y se quedaba en silencio. Cuando uno se queda en silencio, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, todos los demás hacen burla, ¿sí? Pero él era para interpretar qué era lo que quería Dios que fuera, qué era lo que tenía que decir. Y aunque se ridiculizaba, y en medio de los miedos, hay incluso una película muy bonita del profeta Jeremías. Él en la timidez declaraba y comenzaba con suavidad, pero después comenzaba con autoridad y decía: en el nombre de Dios, y así dice Jehová. Y el tímido se volvió fuerte en medio. Tú dirás lo que se te ordene. ¿Sabe que en el liderazgo a veces uno necesita personas así? Mira, lo único que tienes que hacer es lo que yo te digo, obedezca, ¿sí? Yo tengo un trabajador que no se me olvida, Mauricio se llama, y estábamos abriendo una empresa que es la empresa que ahora todavía se mantiene. Pero eso comenzó en una situación en un sótano, comenzó en un localito ahí chiquito. Y pues el muchacho era simpático, era más alto que yo, mono, de ojos verdes, era muy simpático el muchacho, muy creyente, pero le faltaba fe. Y entonces en algunos momentos se iba la luz y quedaba absolutamente un sótano, imagine, oscuro. Y él ponía una vela, yo lo llamaba y decía: pastor, me decía, o don Carlos, esto aquí no entra nadie. Y se fue la luz. Tranquilo, no te preocupes, mantente abierto. Pasó 1 semana, 2 semanas, no se vendía mayor cosa, mantente. Hasta que al fin pasó la carta y le digo: pastor, esta situación aquí no tiene futuro, usted está perdiendo y está perdiendo conmigo este sueldo, me voy. Pero esta empresa ya va a tener 40 años. Pero si hubiera entendido que era simplemente: no te preocupes, yo te estoy pagando. Simplemente cuando llegue alguien tú le presentas el producto y no demás. Qué difícil, ¿cierto? A veces la obediencia no la queremos aceptar. Y el Señor le dice algo, y a todos nosotros nos dice, hermanos, algo importante en los retos de la vida: no temas, no tengas miedo de nadie. No tengas miedo de nadie. Una de las situaciones importantes en los deportistas es la vivencia, por ejemplo, de un estadio repleto y todos a favor del contrario, de él o de su equipo. Eso tiene una situación, fuerza, los cánticos, los gritos, las burlas. Pero si el muchacho joven, futbolista, si en este caso podemos decir, le da miedo por lo que oye, te dejan la impresión de los cánticos, entonces va a jugar mal. Aprenda a que ese es un reto que le corresponde. Un muchacho en la universidad y le van a hacer preguntas y va a tener que presentarse ante algún jurado para presentar de su tesis de la universidad. Una cosa que se le dice: no tenga miedo, tú estás preparado, no tenga miedo, no se lo van a comer a usted con los ojos y las preguntas que no tengas miedo. El temor destruye, el temor elimina las posibilidades que Dios tiene con nosotros, hermanos. Amén, hermanos. No tengas miedo, adelante. Porque hay algo que el Señor nos dice, y esto debe subrayarlo en su Biblia o en su mente: yo estaré contigo para protegerte. Gloria a Dios.
yo estaré contigo para protegerte. Tal vez por mi naturaleza y por mi temperamento colérico soy alguien que me meto en cosas peligrosas o en lugares peligrosos. Yo he estado en lugares difíciles, pero más no por mi temperamento, sino porque creo que si Dios me llevó a ese lugar, el Señor estará conmigo. Y si no salgo vivo, salgo para la gloria de Dios. Principios de uno, ¿sí? ¿A cuánto le agrada que Dios los llame? ¿A cuánto le agrada que Dios les hable? Esos somos los cristianos. Ahora que estoy dando las clases a las 8 de la mañana, algunos les decía, Dios me ha hablado. Me habló cuando niño, me habló en adolescente, me habló en la situación del estudio, me habló en el lugar de trabajo, me habló en esto. Y todavía me sigue hablando. Parte de lo que me está diciendo Dios en este momento es que esta iglesia, con todas estas sillas vacías, se va a arreglar desde varios puntos de vista. Número uno, la capacitación. El Señor dijo en un ayuno, y este libro lo tenía guardado 7, 8 años, guardado, y el Señor me abrió el entendimiento: ve y consígalo. Y lo conseguí. Ve y imprímalo. Lo imprimí. Ve y habla con personas. Y he hablado. Y ya han pasado un grupo de hermanos con este primer libro. Ya hay segundo libro, lo tenemos ahí, ¿sí? Y me ha dicho que la bendición de esta iglesia es gente que se prepara en el conocimiento de su palabra. Amén, hermanos. No la ignorancia. Y otro que va a ser a través de la obediencia. Y por eso de hoy en 8 días habrá capacitación nueva. Y con todo mi amor, pero con toda la exigencia, llegarán en un futuro 3 o 4 meses que no podrá alguien liderar en la iglesia, sea en mujeres, sea en la situación de cámaras, sea en la situación de alabanza, sea que ora, sea lo que sea, que si no ha hecho capacitación no puede, aunque sea talentoso. Porque yo quiero probar la obediencia, ¿sí? ¿Tiene un costo? Sí. Tiene un costo de organización de tiempo. No me diga que no se puede, hermanos. No me diga que usted no puede venir un domingo temprano. Ahí hay alguito del ego, del yo, de la carnalidad que no le impide. Ese fue el primero. El segundo que Dios me dijo: entren en oración. Y por eso estoy haciendo listas de oración. Por eso hemos entrado al 5.º ayuno que terminamos en mayo, de 24 horas. Y vamos a tener 12 ayunos. Y vamos a entrar en vigilias. Dios sí nos quiere hablar, pero necesita un pueblo dispuesto. Desde los niños, adolescentes. Otra canción que quería colocar era allí en el grupo que no funcionó esta mañana: Yo te busco. Dice una canción de Marcos Witt. La canta creo que con su hijo. Yo te busco, Dios. Cuando oí esa canción lloraba de emoción. Lloraba por mi propia vivencia. Yo te busco, Dios. Y la tercera respuesta del crecimiento de esta iglesia va a ser la adoración. Esos 3 elementos tienen que estar. Y con mucho cariño y aprecio, hermanos, usted tiene que organizarse para estudiar y prepararse, porque la ignorancia es atrevida. Amén, hermanos. ¿Cuántos desean ver esta iglesia otra vez en otro ritmo, en otra situación? Claro. Entonces dígale al hermano que está a su lado: hermanito, paga el precio. Al que esté adelante, hágale así. Al que esté adelante, paga precios. Jovencito, jovencita, paga precios. No, es que yo estudio en la universidad. Ay, qué rico. Pues más, tiene un cerebro más fácil de entender. Venga y estudie. Así que no temas. Y extendió Jehová su mano. Miren lo que hace el Señor. Él percibió todo esto. Esto lo está diciendo el profeta. Él percibió una mano que tocó. ¿Qué tocó la mano? ¿Qué le tocó la mano? Su boca. Se la tocó. El lado más sensible que tenemos los seres humanos son los labios. Tocó su boca. Y dice: y me dijo Jehová: he puesto mis palabras, ¿qué? En tu boca. La recibí así de fácil. Sí, tengan. Te las estoy entregando. Mis palabras.
Son mis palabras que tú vas a hablar, no tus palabras, no tus cuentos, no tus chistes, no tus vainazos, no, mis palabras. Y de esas vas a hablar. ¿Será que este profeta cumplió, este jovencito? Sí, duró como 40 años siendo el gran líder. Y los reyes le tenían miedo, porque cuando él venía decía declaraciones muy fuertes contra el liderazgo, al mismo rey, contra el gobierno, contra los ministros, y muchas veces lo encerraban porque él no tenía pues protección. Lo encerraban en cárceles, lo azotaban, lo golpeaban. Hasta último terminó agarrándolo y lo cerraron por la mitad. ¿Sí? ¿Cómo se coge un árbol? Y ya, no hables más. Pero todo se cumplió de acuerdo a lo que él dijo. Y todo el dolor para un pueblo como Israel fue algo terrible, tremendo. No, nosotros los líderes no tenemos que esperar que se nos den a nosotros carro, casa y beca. No, es posible que a usted le den una patada por el trasero y ahí quedó. Que usted va a la universidad y Dios le dice: y habla como siervo. Y llegan los compañeros y le dan: ¿está dispuesto? Jeremías sí estuvo dispuesto. Jeremías pagó el precio. Jeremías sufrió, a pesar de que sea tímido, a pesar de que era una persona que no tenía mucha habilidad en el hablar, pero el Señor extendió su mano y lo tocó. Mira, cuando Dios lo toca a uno, las cosas cambian. ¿Cuándo los toca a usted Dios o cuándo me toca a mí? Me toca primero cuando yo lo suplico que Él me toque, cuando yo le ruego que Él me dirija, cuando Él necesito de Él. Y yo lo he notado en mi vida. Me ha tocado físicamente, y ustedes lo saben. No tengo que seguir hablando de los testimonios del Señor en mi cuerpo, pero Él me ha tocado en mi cuerpo. Él ha tocado mis emociones y sentimientos. Él ha tocado mi forma de pensar. Él ha tocado mi lenguaje. Él me ha tocado y yo lo he sentido y he determinado. Y a veces incomodo especialmente a mi esposa o a mis hijos. Así me dijo Dios: papá, pero es muy fuerte, muy brusco, o no fue lo mejor. Yo sentí en un ayuno que Dios me dijo: escriba esto a tu hijo. Yo lo hice. Si mi hijo no le gustó, ya es problema con Dios. Pero Dios me dijo que le dijera eso. Que no le guste, yo ya no es problema mío, no es una situación. Que me ataque, pues atáqueme, ¿sí? Atáqueme, pues que no tengo más que hacer, ¿sí? Lo tremendo, aún de padres, a ver cuántos son papás acá, mamás, ¿cierto? Lo tremendo es que usted le habla a su hijo y su hijo no le cree, su hijo se burla de usted y las consecuencias son fatales para su hijo, ¿sí? ¿No le ha pasado en alguna ocasión? No hagas eso, no estés con este amigo, mira, dedícate a esto. No, mi mamá es una loca, mi mamá es una exigente, mi papá ya está siglos atrás. Y me salgo y me voy, ¿y qué? Ya hay hijos que ¿y qué? A ver, ¿qué quiere papá? De pronto creció más que el papá, ¿cierto? A ver, papá. Y uno dice: no, váyase, mijo, ¿sí? Porque de pronto me dan la jeta, ¿sí? Amados, este es el tiempo. Dígalo, hermanos, este es el tiempo de que esta iglesia será levantada por el poder de Dios. Aquí estoy, Señor, dígalo. Todo lo que lo crean, aquí estoy, Señor. Va a ser levantada esta iglesia. Y mire lo que dice el Señor en el versículo 10 para terminar. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Yo estuve analizando un libro teológico y decía que hay situaciones en la misma vivencia humana que necesitamos indispensablemente arrancar primero, destruir primero, arruinar primero, para volver a plantar. Hay muchas características si hay algo nuevo que va a venirse. Por ejemplo, si uno ve que hay una casa
que es muy bonita, pero ha pasado los años y se necesita levantar un edificio. ¿Qué hay que hacer con esa casa? Hay que destruirla. ¿Han visto ustedes cómo se destruye un edificio viejo? Se mete, ¿cierto? Minas, dinamita en diferentes lugares y en 3 segundos rum para abajo. Qué bonito que hayan destruido la guarida que tenía Pablo Escobar en Medellín. Me pareció interesante lo que dijo el alcalde. Este narcotraficante, no pueden estar viniendo la gente a darle loas al narcotraficante por sus pilladas y sus cosas que tenían, y un monumento que servía para que vinieran aún internacionalmente a Medellín era ver el edificio donde él tenía su guarida y hacía sus malas acciones. Destruyámoslo. Y lo destruyeron. ¿Cuánto duró? ¿Cuántos años? Más de 20 años, ¿sí? Pero venían, le sacaban videos. Ay, dígame, sacamos la foto aquí donde Pablo Escobar mataba a la gente, de aquí mandaba y bombardeaba. Ay, saquémoslo aquí de la puerta donde él salía. Sí. Gente un poco como, ¿cierto? Rayada, ¿cierto? Pues no era un lugar para conmemorar para Colombia, no era el lugar debido. Y qué bien que una autoridad dijo: hay que ¿qué? Destruirlo. Hay que ¿qué, hermanos? Derribarlo. ¿Será que en su vida hay cosas que tienen que ser destruidas y derribadas? Muchas veces sí. Y a veces no queremos, pero toca, y de parte de Dios, para volver a rehacer, para levantar. Entonces terminamos diciendo, hermanos queridos, que Dios es bueno. Amén, hermanos. Porque si algo te va a derribar, te quita un sentimiento. Dios no estuvo ahí presente en ese enamoramiento. Dios no estuvo presente posiblemente en ese tipo de estudio. Dios no estuvo presente en esto o aquello. Y cuando usted nota, no hay la bendición divina, no la hay, no sea terco, no siga por ahí. Dígale a Dios: derríbalo, derriba, destruya, aniquile. Porque ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a edificar, va a plantar y va a hacer algo mejor y bello. Amén, hermanos. Denle ese aplauso a nuestro Dios. Esta es la palabra poderosa para el profeta. Esta es la palabra maravillosa. Yo quiero soñar con una iglesia renovada en este tiempo. Y una de las cosas que les quiero decir, hermanos, yo he sido terco en no salir de la iglesia, y yo necesito salir de la iglesia. Van a haber domingos que no estoy aquí porque hay iglesias hijas que yo no visito por estar aquí atentos a ustedes. No, por lo menos 2 veces, 2 domingos voy a estar en las diferentes iglesias hijas. Y entonces el Señor estará levantando personas y equipos dentro de la iglesia, y por eso es el plan de Dios de la capacitación. Vamos a ver en mes y medio, 2 meses, liderazgo renovado en la iglesia. Ya no van a ver solamente a predicar al pastor Carlos Muñoz continuamente. Y parte de esto les digo a los jóvenes: por favor, mínimo cada 2 meses tendrán este púlpito para ustedes. La persona que los observará, tal vez soy yo, pero si no, porque yo estoy saliendo, va a estar mirando su oración y su ayuno, su consagración, en lo que respecta de ver que alguien habla aquí en nombre de Dios. Yo creo firmemente que aquí hay un grupo de jóvenes universitarios que están ya casi terminando la profesión, y unos aquí que están incluso ya terminaron profesión. Dios les está llamando, Dios los está escogiendo para que hablen de parte de Él, para que tomen un púlpito, un micrófono y declaren palabra de Dios. Amén, hermanos. Mínimo cada 2 meses. Posiblemente lo hemos hecho ya 3 o 4 muchachos dando una palabra, posiblemente uno solo. Ahora, lo que yo entiendo es que en alabanza
Mi hijo Juan Carlos tendrá por lo menos 1 o 2 domingos donde no podrá dirigir mal alabanza, porque estará como veedor de la iglesia o como predicador en ese entonces. Eso no va a ser dentro del próximo año, eso está entre junio y julio. Por eso debemos orar y ayunar, para que cuando vengan los cambios se produzca una bendición del cielo para la gloria de su nombre. Y vamos a ver mujeres acá predicando, varones predicando, pero sí habrá una situación de observación, consagración, obediencia, dedicación. Hermanos que diezman, ¿sí? No hermanos que digan, hermanos, que yo tengo todavía dudas en dar a la casa de Dios, y yo prefiero darle a los pobres, y yo prefiero darle a la familia, yo prefiero. Hermano, estás equivocado. No puedes sentarse aquí o pararse aquí a predicar el dar cuando no tienes un elemento tan importante como el dar a la casa de Dios. No, hermano, es que yo ayuno en mi casa. A mí que me diga que usted no, pastor, no. Eso es una situación para viejitas que vienen aquí y se reúnen con usted. No, yo no puedo colocar a un hombre, sea joven, señorita, sea un hombre mayor, mujer mayor, aquí a decir que ya no, si no ayuna. No, yo el tiempo con Dios, a mí, no, qué pena con usted, pastor, yo tiempo con Dios, no, yo tengo muchas ocupaciones, el trabajo, la universidad y lo otro, y no puede ser, no puede ser. Así que yo reto, hermanos, y tengo aquí una lista. No debo de leerla, pero sí debo de llamarlos. El próximo libro, este mismo, comenzará el próximo martes a las 6 de la tarde y el domingo a las 8 de la mañana, nuevamente, porque usted es una bendición en las manos de Dios, hermanos. Pero usted tiene que ser moldeado, usted tiene que estar en las manos del Señor, formándolo con esa perla que es usted. Usted es un diamante, pero yo puedo decir a algunos de ustedes, usted es un diamante en bruto. Quiere decir que si no se le da calidad, no sirve para nada. Aunque tiene la dominación de que es diamante, perla preciosa, que tú eres oro, que tú eres plata. Yo lo creo, lo percibo, aquí hay, pero aquí tiene que haber consagración. Amén, hermanos. Póngase en pie. El llamado es para ti, el llamado es para mí. Dios se revela con su palabra, iluminando las tinieblas como la única esperanza del hombre. Antes de dejarnos por vivir tiempos difíciles, aferrémonos a la palabra para hacer atalayas y alumbrar a nuestro tiempo. Cerremos nuestros ojos. Esta palabra no es la primera vez que la leo muchas veces. La leí cuando era niño, cuando era adolescente. Y entendía que Dios me hablaba a mí, que el escogido era yo. Esa palabra que viene a su vida, te dice el Señor: antes de que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Ya te había escogido. Antes de que te nacieras, ya te había yo apartado. Y yo sé de un hermano mío en la carne que Dios lo escogió antes de que naciera. Y vino un hombre de Dios como profeta y le dijo a mi madre el nombre que debía tener: el menor de la casa, el que le produjo mucho dolor a mi madre, pero que ahora es un gran pastor en los Estados Unidos. En sus errores perdió su hogar, fue engañado, perdió
Metió dinero en un carro que compró. No terminó bachillerato. Se equivocó tantas veces. Se emborrachaba muchas veces. Pero un día Dios le habló. Y vino un hombre de Puerto Rico y le habló. Y ese día fue tocado por Dios. Y comenzó Dios a transformarlo. Y pasaron días duros y difíciles, pero hubo ayunos, vigilias delante de Dios. Él no valía nada. No tenía reconocimiento. Era el problema de la familia. Pero Dios fue levantando, lo fue levantando. Y en este momento es el hijo más admirado de la familia, lleno de talentos, músico, cantante, predicador, profeta. Yo conozco la realidad de Dios. Yo conozco cómo Dios habla al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. He visto en esta iglesia jóvenes y señoritas que han perdido el momento de Dios, que han perdido el llamado de Dios. Pero también he visto jóvenes y señoritas que han recibido el llamado de Dios y han respondido en una forma maravillosa, pagando precios duros. Pero ahora son personas adultas de 45, 50 años, llenos de la gracia divina, del poder de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y en una forma dispuesta dígale al Señor: he venido, Dios, a tu casa, y he venido para encontrarme contigo, creador del cielo y de la tierra. He venido para que me hables, y oigo al predicador que tú has escogido, Dios. Me has escogido antes de que naciera, y me escoges, Dios, para cosas grandes que en mi posibilidad humana no puedo, Dios, no puedo. El escritor dijo que era muchacho. Ya yo no soy muchacho, ya soy persona mayor. Yo no puedo, Dios. Pero si tú me tocas, Dios, si extiendes tu mano sobre mi vida, si se producen tus acciones poderosas, va a haber un cambio. Oh Dios, yo quiero una luz en mi mente y corazón. Envía tu luz, envía tu gloria. Tócame, tócame, Dios, tócame, Señor. Estoy dispuesto al sacrificio en la obediencia. Estoy dispuesto, Señor amado, a renunciar a cosas. Señor, aprender a ayunar como se debe, aprender a tener vigilias, aprender, Señor, a tener la luz prendida con la palabra, leyéndola de rodillas, recibiendo de ti la sabiduría, el entendimiento, recibiendo de ti el consejo, no solamente en mi área espiritual, sino en mi área sentimental, emocional, en mi área económica, Dios, en mi área, glorioso Dios, de diferentes. Fluye, Dios, fluye poderosamente, fluye hoy fluye. Vas a comprometerte, hermano. Aquí tengo nombres de personas que son para mí joyas preciosas en las manos de Dios, si se dejan estar en las manos de Dios, pero que no han respondido a una capacitación. Que no sea que la ignorancia sea tan atrevida
de dañarles los grandes propósitos del Señor. Gracias, Dios. Gracias. Entren en gratitud en este momento y levanten sus manos y digan una gratitud, varias gratitudes a Dios en experiencias reales. Ahora, gratitud por la mami, por la madre, por el padre. Gratitud, a ver, expresen gratitud por otras cosas, por su salud, expresen gratitud por su familia, expresen gratitud por otras formas. Díganle: Señor, gracias, gracias, gracias. Expresen gratitud porque han salido del pecado, han salido de malas prácticas, de malas vivencias que tenían y que estaban atorados en esas malas acciones. Estaban ahí pegados. Y ahora ustedes están siendo libres, libres, libres. Libres para correr, libres para reír, libres para soñar, libres para ser personas excelentes. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Salúdense unos a otros.